Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es el doctor Félix Manuel Montesinos Zabaleta. Soy médico general, actualmente, egresado de la Universidad San Martín de Porres. Actualmente me encuentro laborando como médico residente de segundo año de la especialidad de traumatología en el Centro Médico Naval, ¿no? El centro de la Marina. En esa oportunidad les voy a tocar el tema sobre el síndrome del túnel carpiano, una patología muy frecuente en nuestro medio que tenemos que conocer y podemos dar un manejo, sobre todo en el primer nivel de atención y saber cuándo poder o no hacer las respectivas derivaciones, ¿no? Entonces, como introducción, tenemos que saber que los síntomas de compresión del nervio mediano, que es esta enfermedad, ¿no? El túnel carpiano es los síntomas que nos da la compresión del nervio mediano en su trayecto por la muñeca. Fueron descritos por primera vez en pacientes con fracturas de radio distal por el médico Paget en 1854. El término síndrome del túnel carpiano fue acuñado por Morse 8 décadas más tarde y se logró un amplio reconocimiento de esta condición y para allá la década de 1950, debido al trabajo de Fallen, esta cobra mucho más importancia. En los Estados Unidos informaron incidencias específicas en la región de 0.99 a 3.46 casos de síndrome del túnel carpiano por 100.000 años persona, ¿no? Bueno, entonces, como en anatomía, tenemos que saber de dónde deriva el nervio mediano. El nervio mediano se origina en la imagen que vemos ahí, que es el plexo braquial, que como ve va a estar conformado por tres troncos. De ahí estos troncos se van a unir, o mejor dicho, se van a dividir para formar cordones, ya sea el cordón lateral, el cordón posterior y el cordón medial, de los cuales van a salir los nervios terminales, ¿no? Tenemos el músculo cutáneo, el nervio axilar, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. El nervio mediano, como podemos observar, nace de la unión tanto del cordón medial como del cordón lateral y va a discurrir por lo que es todo el brazo, antebrazo, hasta llegar a su zona más importante, donde va a ser el túnel carpiano, que es el túnel del carpo, que es donde lo que vamos a estudiar en esta oportunidad para ver su etiología, su clínica más relevante y cuál va a ser el manejo que nosotros le vamos a dar. Entonces el túnel carpiano es una estructura que, como su nombre le dice, es un túnel que se va a formar a nivel de la muñeca, justo por debajo de lo que es en la imagen de la derecha que podemos observar, lo que es el ligamento transverso anterior del carpo, ¿no? Por debajo de eso, por debajo de estas estructuras y junto con los huesos del carpo se va a formar un túnel que lo que va a contener van a ser los tendones flexores de los dedos de la mano, más que todo, y el nervio mediano, ¿no? Entonces, como este lugar es un espacio que va a tener un contenido, sobre todo, eh, ¿qué es lo que va a pasar en el túnel carpiano? Que este espacio se va a ver incrementado, ya sea por diversas patologías, como vamos a mencionar más adelante, por engrosamiento en los mismos tendones, por inflamación del mismo nervio, etcétera, o por, como le dije anteriormente, ¿no? Como se descubrió esto, como se estudió que fueron las fracturas, que van a cambiar este espacio y las presiones que se manejan en esta zona de la muñeca, que van a condicionar una elevación de esta presión o cambios de esta presión que van a comenzar a comprimir y a aumentar o a irritar, se podría decir, lo que es el nervio mediano, eh, causando los signos y síntomas que vamos a ver de esta patología, ¿no? Entonces, en relación a etiología, como les dije, puede ser idiopático, puede ser, o sea, idiopático que no se conoce no hay una causa identificable de este ítem. Lo único que podemos decir es que es más frecuente en mujeres que en varones. Esto en algunos estudios o algunas bibliografías lo atribuyen más a cosas o actividades sobre todo manualidades, etcétera, que pueden realizar las mujeres, pero ya se podría decir que esto ya no tiene mucha importancia para distinguir entre por qué es más frecuente en mujeres que en hombres. Pero en lo que es idiopático se considera esto, ¿no? Más presente en mujeres que en hombres. En lo que es anatómico, puede haber una arteria media persistente,
puede haber un quiste, como les dije, pueden haber presencia de ya sea del mismo contenido o pueden aparecer otras cosas como quistes, como gangliones, por ejemplo, que es muy común que salen en las muñecas, o alguna tumoración, ¿no? Que tampoco se puede descartar. En lo que es sistémico, se refieren a otras enfermedades no netamente de este lugar que pueden alterar, como es la obesidad, algunos medicamentos, pacientes que consumen cantidades de alcohol o pacientes que sufren de artritis reumatoide también pueden presentar ese tipo de esta entidad, ¿no? Que es el síndrome del túnel carpiano. Y el otro lado venimos a lo que es el esfuerzo, uso repetitivo de la muñeca, impactos repetitivos a esta zona, herramientas, uso de herramientas vibratorias, por eso es que es una patología ocupacional, también se refiere, ¿no? Pacientes que hacen o sea, excesivo uso de esta articulación, se podría decir, pueden condicionar, como les dije, a cambios en este espacio y por ende a la aparición de estas diferentes patologías, diferentes signos y síntomas, ¿no? Que van a aparecer. Entonces, ¿cómo podemos realizar nosotros el diagnóstico del síndrome del túnel carpiano? Entonces, como toda patología, la historia y el examen físico son esenciales para el diagnóstico. ¿Qué es lo que principalmente van a informar los pacientes? Los pacientes van a informar un dolor nocturno, sobre todo eso, es un característico de esta etiología, es que tienen un dolor nocturno asociado a entumecimiento y hormigueo a nivel del pulgar y uno o más dedos radiales. Dedos radiales se refieren como ya le dije, al pulgar, al dedo índice y a la mitad del dedo medio, la mitad radial, o sea, la mitad que está próxima al dedo pulgar. También pueden haber parestesias diurnas, sobre todo cuando hay movimientos de flexión y extensión prolongada de muñeca, dependiendo de las actividades que uno realice, o también la compresión crónica, ya cuando cuando ya es, o sea, se diagnostica muy avanzada esta entidad, por una compresión crónica, ya el nervio, tanta irritación puede causar una debilidad, ya sea porque el nervio mediano principalmente va a inervar a los que son los flexores al flexor de los dedos, a los flexores de la muñeca. Entonces va a haber debilidad para agarrar y pellizcar cosas, ¿no? Sobre todo caídas, lo que se traduce en caídas de objetos, ¿no? Pérdida de fuerza. Y también hay otras alternativas de pruebas sensoriales para el síndrome del túnel carpiano, que incluyen mediciones de la densidad de la inervación usando dos puntos estáticos o móviles y mediciones sensoriales con umbral usando monofilamentos, ¿no? De Semmelweis-Weinstein o vibrometría para también son estudios complementarios que se pueden usar. No son tan comunes porque con la clínica y con esos signos que les he mencionado ya se podría diagnosticar, pero igual no está de más presentarlo si es que se presenta, el puesto presenta o la institución presenta estos instrumentos, ¿no? Entonces, este es un gráfico que nos demuestra cómo sería la distribución de estos síntomas que les he mencionado, ¿no? Y dependiendo de cuáles sean, se puede ver si va más para un síndrome del túnel carpiano o si se aleja de esta entidad. Entonces, como podemos ver, lo más común va a ser la imagen que está en el centro, la imagen B, que va a tener ahí como vemos la leyenda, adormecimiento, dolor, disminución de la sensación, sobre todo en la mitad, en el primer, segundo y mitad radial del tercer dedo, ¿no? Esto es uno de los signos principales o hallazgos principales que vamos a ver. Si se presenta como en la imagen C en los últimos dedos, ya sea el índice, el dedo anular o el dedo meñique, nos alejaría de esta patología. Y en cambio, si son en todos los dedos, también podría ser sobreagregado o se podría estar agregando, como le dije, otra entidad, ¿no? Como el síndrome del túnico vital, por ejemplo, que también existe, o compresión del nervio cubital, que también existe. Entonces, como le digo, según la imagen, la principal entidad es la B. También, como les dije, ¿no? El nervio mediano, su origen es del plexo braquial, que se encuentra el más proximal, como le dije, ¿no? En el hombro. Entonces, no debemos descartar que se trate de alguna patología de columna cervical, alguna compresión de las raíces que puedan estar traduciendo estos signos y síntomas que vemos
en el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Entonces tenemos que también hacer un examen exhaustivo de esto para hacer el diagnóstico de Descartes, ¿no? Entonces, hay varios signos o varias maniobras que se pueden realizar para nosotros diagnosticar un síndrome del túnel carpiano, ¿no? Y todos se basan en la anatomía de este túnel. Entonces, principalmente tenemos dos signos, el signo de Tinel y el signo de Fallen. El signo de Tinel se refiere a que realizamos una percusión, o sea, con nuestros dedos realizamos toques, se podría decir, a nivel de la muñeca, ¿no? A nivel del túnel, justo del túnel carpiano, para hacer estimular a este, ¿no? Si al momento de hacer esto nosotros traducimos todos los signos o síntomas que les he mencionado anteriormente, adormecimiento, hormigueo, etcétera, entonces, o sensación de corriente, podemos indicar que se trata de un síndrome del túnel carpiano, síndrome del túnel carpiano, ¿no? Con el tinel. Si tenemos un test de Fallen, lo que se hace una hiperflexión de las muñecas por 60 segundos, por un minuto. Igual, si se traducen estas, estos mismos signos, también podemos pensar que se trata de un síndrome del túnel carpiano. Luego tenemos más, hay otros que incluyen incluso este, la inflación de un torniquete por encima de la presión sistólica por un segundo, elevación de las manos, etcétera, pero que son al final, como lo menciono en el texto de la derecha, la sensibilidad y especificidad de todas estas pruebas son altas. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer un uso complementario de todas estas maniobras. ¿Para qué? Para aumentar la especificidad, sobre todo de la, del síndrome del túnel carpiano y poder hacer un diagnóstico más preciso. Pero para recordar, test de Tinel y test de Fallen principalmente. ¿Qué estudios auxiliares podemos tener para hacer para hacer el diagnóstico de esta patología aparte de la clínica? Tenemos la electromiografía, se podría decir que es el estudio de elección, las ecografías, la resonancia magnética, las radiografías y algunos estudios serológicos orientados más que todo al descarte de enfermedades sistémicas, ¿no? Que sería más que todo diagnósticos complementarios o de descarte, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento que podemos dar nosotros como primer nivel de atención es la ferulización. Ferulización se refiere a inmovilización de la muñeca, sobre todo como las molestias son durante la noche, sobre todo durante la noche en una posición neutra. Generalmente es una flexión de 20 grados de la muñeca. Y si los síntomas también se presentan durante el día, que ya se ven en casos más avanzados, se puede usar de manera intermitente, ¿no? Medicación oral, más que todo diuréticos, se puede usar para disminuir la presión en este lugar si hay aumento de líquido. AINES, o sea, antiinflamatorios, corticoides, también se ha visto el uso de la vitamina B. Y algunos de estos medicamentos podrían disminuir el líquido intersticial, ¿no? Sobre todo los diuréticos. Y algunas medidas complementarias, se ha visto que se puede usar ultrasonido, medidas ergonómicas, sobre todo en el momento del trabajo, láser y autoforesis, ejercicios de deslizamiento de nervios y de tendones, ¿no? Más especializado, ¿no? Que generalmente lo que se hace en el tratamiento quirúrgico es hacer un abordaje vía volar, o sea, por delante de la muñeca, justo en línea con el que es el cuarto metacarpiano, o el cuarto dedo, mejor dicho, y lo que se hace es se libera, ¿no? Lo que vemos ahí, la estructura que se ve ahí es el ligamento transverso anterior del carpo, que se libera, se corta, o sea, se hace una incisión también en este ligamento, y se libera al nervio mediano, ¿no? Que eso puede mejorar los síntomas y sobre todo en los pacientes que ya tienen síntomas graves, ¿no? Síntomas muy persistentes, síntomas que no lo mencioné en la diapositiva pasada, que ya interrumpen con las actividades diarias, que no dejan dormir, por ejemplo, etcétera. Esa es la bibliografía donde me he basado toda mi presentación y bueno, espero que haya sido de su agrado y eso sería todo. Gracias.